Buenos días, señores. Estamos aquí nuevamente. Muchas gracias por los comentarios y por las consultas que van virtiendo a lo largo del desarrollo de este curso. Una vez que van viendo los videos, van viendo los videos referidos también. Para el día de hoy vamos a revisar algo que es bastante común en las obras o en los proyectos bien estructurados. Básicamente me refiero a lo que se conoce en el argot de seguridad industrial como SOTs o Safety Observation Tours. ¿A qué va esto? Al día de ayer estuvimos viendo algunas láminas con relación a... Ahí estamos mejor. Algunas láminas con relación a la identificación de riesgos, en los cuales básicamente la identificación de riesgos la hacíamos bajo diferentes metodologías, y cada una de esas metodologías lo que buscaba era ver en qué parte de la obra se podían presentar los riesgos. Eso a nivel de planificación está perfecto, pero ya entrando un poquito en el día a día, es necesario hacer ciertos monitoreos o ciertos controles a diarios que deben de ser planificados. Ese tipo de controles a los que yo me refiero, uno de los más efectivos, al menos de lo que yo he visto y que ha funcionado bastante bien en las obras en las que yo he estado, es lo que se conoce como tours de observación de seguridad, o las siglas en inglés, Safety Observation Tour. Básicamente, la definición de esto es una actividad en la que una persona, un líder o una persona del equipo de seguridad, e inclusive no necesariamente del equipo de seguridad, sino cualquier persona con capacidad para identificar riesgos, va a través de una zona específica de la obra para recolectar información e iniciar conversaciones con los obreros sobre temas de salud y seguridad ocupacional. ¿A qué vamos? No es esto necesariamente una auditoría de seguridad industrial. Es más bien una forma en la cual yo voy a ir modificando poco a poco la conducta de los trabajadores con relación a la salud y a la seguridad ocupacional. Fíjense ustedes algo que se observa bastante en estos días en las noticias. No necesariamente es relacionado a los temas de construcción. Sin embargo, habla bastante bien de cómo es la conducta de las personas o del obrero ecuatoriano. En las noticias sale con bastante frecuencia estos días que la gente no hace caso a las recomendaciones que les dicen que se queden en la casa para no contagiarse con el virus, con el coronavirus. Sin embargo, vemos que a la gente poco le importa, o a la gente no le presta la atención debida a todas estas recomendaciones. Entonces, la gente va y hace lo que a su juicio, a su buen entender, cree que está bien. ¿A qué voy y cómo se traduce o cómo se traslada esto luego al análisis que vamos a hacer? Nuestro obrero y la construcción en general adolece, mal que lo diga, pero estamos hablando ya de obreros del medio, adolece de cultura. Adolece de cultura en general y adolece mucho más de cultura en temas de seguridad ocupacional. Por eso es que a nivel de obras, especialmente obras en las cuales hay mucha rotación de personal, estamos expuestos a muchos accidentes laborales, no tanto porque haya condiciones inseguras en la obra en sí, que pueden darse obviamente por un descuido, en ese caso sí, del responsable de la obra, pero donde más se producen accidentes es por conductas incorrectas o por conductas inseguras de los trabajadores en sí. Entonces, esta herramienta que vamos a ver el día de hoy nos va a ayudar un poco a ir fortaleciendo el enfoque de cultura, de seguridad industrial, seguridad ocupacional o seguridad en obra, en las diferentes facetas que se va a ir desarrollando nuestro proyecto. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de hacer este tipo de trabajo? Primero tengo que mencionar que este tipo de trabajo no se lo hace una vez. Hay que hacerlo con frecuencia, hay que hacerlo en forma periódica, hay que hacerlo en forma planificada, con cierta recurrencia, para que los trabajadores
no tan solo los que pertenecen a la obra, sino inclusive los contratistas y subcontratistas de la obra, también vean que existe una conducta de seguridad apropiada en la obra. Entonces, lo primero es observar y reforzar conductas de seguridad positivas. En esto hay que involucrar no tan solo al equipo de seguridad, sino en general a todos los empleados para que haya una percepción de los riesgos asociados con trabajo. Hay que hacer reuniones de seguridad en forma periódica. Hay quienes les gusta hacer esa reunión de trabajo en temas de seguridad al inicio de la obra, antes de comenzar cualquier tipo de actividad en la obra. Ya obviamente el ingeniero residente o el ingeniero a cargo de la obra sabe cuáles son los trabajos que se van a ejecutar. Entonces hace una lista o hace un análisis y hace una charla de seguridad para que las personas estén atentas a los riesgos que puedan presentarse durante ese día de trabajo, que entiendan o que comprendan los métodos de trabajo, la parte segura que tienen que llevar y los requisitos y sugerencias que puedan recibir. Inclusive esto puede ser también interactivo entre el ingeniero y entre los trabajadores. Recordemos que ellos tienen muchas veces más experiencia o que no la cultura necesaria y pueden haber visto o haber sido partícipes de alguna experiencia negativa en el pasado. Luego otro tema que no está ahí expuesto, pero es en cuanto a la forma como yo aborde a estos trabajadores. A nadie en general le gusta que le recriminen algo, con razón o sin razón. Es un tema que por la conducta propia del ser humano establece siempre una barrera de defensa en la cual antepone su criterio a cualquier tipo de recomendación. Entonces la forma de abordarlo tiene que ser bastante interesante, bastante inteligente, para que esta persona recepte bien todas las buenas costumbres que le vamos a querer alimentar. Luego hay que hacer una retroalimentación correctiva sobre las conductas de seguridad negativas, y en esto también tiene que ver mucho el que haya reportes, es decir, que se entienda, que no se entienda mal el concepto de compañerismo. Es decir, si vemos a un compañero de trabajo que está haciendo una labor en forma incorrecta y que pone en peligro su seguridad, su salud o la de otro, hay que conversarlo, ¿verdad? Para que eso no ocurra nuevamente. La educación a los obreros acerca de la salud y la seguridad ocupacional comprende todas las cosas que hemos dicho, pero además charlas periódicas en temas de seguridad física, en temas de bloqueo cuando hay equipos de energía, en temas de no exponerse a peligros innecesarios, por ejemplo, cuando se izan cargas, no tan solo con grúas, a veces usamos también excavadoras o a veces usamos tecles, y muchas veces las personas se exponen debajo de las cargas en forma innecesaria. Y luego también identificar los riesgos a la salud, para que no tan solo para evitarlos, sino quizás desde un principio eliminarlos. Recordemos que en la pirámide o en la jerarquía de riesgos, la forma más efectiva de quitar un riesgo es eliminándolo más allá de mitigándolo o proporcionándole equipo de seguridad a esas personas. ¿Cuáles son los criterios examinados en un tour de seguridad? Bueno, lo primero es que esas personas usen el equipo de seguridad apropiado o el EPP apropiado. Eso es lo básico, ¿no? ¿Verdad? En una obra, por muy pequeña que sea, lo básico es que esa persona o ese obrero tenga un casco de seguridad, que tenga unas botas de seguridad y que tenga básicamente la ropa apropiada. Luego pueden venir otros aditamentos de seguridad, las gafas, y puede haber alguna salpicadura, algún elemento que brinque hacia los ojos, los guantes también, si va a trabajar con objetos ásperos en los cuales puede haber astillas, etc. Son muchas veces cosas que uno podría pensar, ok, pero eso no me aplica a mí. No me aplica porque mi obra es muy pequeña, mi presupuesto es muy pequeño, etc. Pero sin embargo es una costumbre sana en la cual cada ingeniero debería de tener o debería de exigir a su empleador ese mínimo de EPP necesario para poder ejecutar tanto él el trabajo como su equipo. Luego vienen los movimientos durante las tareas. Vemos en obra muchas veces que inclusive el apilamiento de materiales se ejecuta en forma desordenada. El exceso de movimiento durante las tareas o el uso incorrecto de ciertas rutas para recorrer acarreando material de un sitio a otro
puede ocasionar ciertos problemas, ¿verdad? Ahí entramos quizás dentro de un concepto de Lean Construction. El Lean Construction lo que busca también es limitar o optimizar los recorridos y los movimientos de los obreros en el campo. Entonces ese es un punto principal también, que cuando hacemos esta visita a obra o este tour de observación, observar los movimientos que los obreros hacen durante la ejecución de las tareas. Luego tenemos las herramientas y el equipo utilizado. ¿Qué encontramos ahí? Hay lo que le llaman las herramientas hechizas en obra. No sé si ustedes han escuchado ese término, pero básicamente se refiere al tipo de herramientas que no son hechas por un fabricante industrial, sino que son fabricadas, por ejemplo, el caso más común son los martillos en obra. Los martillos que son hechos con un pedazo de varilla y un pedazo de metal, pero ese pedazo de metal muchas veces puede estar mal soldado, no tiene un aislamiento correcto porque son hechos de metal, al golpear alguna superficie con algún tipo de energía eléctrica puede causar también algún tipo de contagio eléctrico, una electrocución, en fin. El tipo de herramientas y el equipo que yo deba utilizar debe estar certificado como tal, o yo debo de exigir la certificación previa a su uso. El uso y la adecuación de los procedimientos de trabajo es otro punto importante, pues los procedimientos de trabajo deben de estar especialmente estandarizados o deben ser revisados previamente antes de su ejecución para evitar asimismo cualquier tipo de accidente. La limpieza y el orden del área de trabajo, aunque podría sonar muchas veces, es un rubro que lo ponemos al final de la obra. La limpieza y el orden del área de trabajo implica también una eliminación de peligros que puedan presentarse. Tablas con clavos, elementos que puedan estar almacenados en algún nivel superior y puedan caer al piso e impactar a alguien. Todo eso implica la limpieza y el orden del área de trabajo. Lo cual, como decíamos también al inicio, no es una costumbre en el obrero ecuatoriano. Entonces, es parte de esta herramienta ir educando en esa parte. Y lo que adelantaba hace un momento también, que buena parte del SOT debe ser dedicado a conversar con los trabajadores. No tan solo a tratar de corregir al trabajador en cómo hace su trabajo, sino también un poco retroalimentarnos de ellos para saber qué es lo que ellos piensan. Muchas veces salen buenas y excelentes ideas en cuanto a una forma mejor de ejecutar el trabajo, que ellos no la lanzan, no la comentan, muchas veces porque son introvertidos, muchas veces porque piensan que no los va a escuchar, o muchas veces quizás porque el maestro es un filtro en la información que pueda recibir. Por esa razón es bueno también que las personas cuando salen a la obra, cuando van a hacer este tour de observación, le dediquen un tiempo, ¿no es verdad? Yo sé obviamente que el ingeniero residente, la persona que está a cargo de la obra, tiene que vigilar la ejecución de la obra, pero pueden dedicarle una parte del día a hacer esto exclusivamente en términos de seguridad. ¿Cuáles son las consideraciones relativas a estos tours de observación de seguridad? Algunas consideraciones relativas son: el SOT no se da de repente, el SOT se avisa y se programa, y debe cumplirse esa reprogramación. Es decir, yo aviso a las personas que voy a hacerlo, no les caigo de improviso para ver qué están haciendo mal. Pero ese aviso hace que las personas ya se preparen y que comiencen a tener cierta cultura de ejecutar bien las cosas. Luego, cuando identifico un problema, yo tengo que hacer un seguimiento adecuado. Y ese seguimiento adecuado yo tengo que asignarle un responsable de que se solucione como tal inmediatamente, o si demanda más tiempo, esa persona debe presentar a sí mismo un informe, un reporte de que el problema ha sido solventado. Y luego, por cada SOT, en una forma muy sucinta, para que no ocasione un trabajo administrativo innecesario, se debería desarrollar un informe y presentarlo al líder o al encargado de la obra, para que esa persona, pues, asimismo le haga un seguimiento a otro nivel de que esas cosas, esas situaciones, conductas probablemente inseguras que se han visto en la obra, no se repitan no tan solo en el trabajador que hemos visto, sino quizás en otros trabajadores que tengan esa misma conducta insegura. Dentro de esas consideraciones que mencionábamos, el SOT, como decía al inicio, no es una auditoría, es decir, yo no voy a demandar a alguien por esto, yo no le voy a poner un memorándum o no voy a
ponerle una multa por esto, pero sí es una oportunidad para que los trabajadores sigan los requerimientos de seguridad. Como ustedes ven, a la derecha del slide dice: los accidentes nunca solo pasan, ellos son causados. Es decir, los accidentes en la mayor parte de los casos no son fortuitos, sino que tienen una razón, una causa raíz, lo que hablábamos hace un momento, por la cual ocurren esos accidentes. Y al final hay una notita que dice: si usted ve un problema, no pase de largo. Es lo que hablábamos hace un momento de reportar. Es decir, si yo veo un hueco en el piso, si yo veo una tabla con clavos en el piso, o la recojo, le digo al encargado que la saque, pero no puedo pasar simplemente y esperar que si yo no tuve el accidente, el que viene atrás mío le pase como tal. Luego, cuando vemos un comportamiento inseguro, lo primero es detener la actividad y hablar con el trabajador, pero como les decía, abordarlo de una manera amable, de una manera interactiva, para preguntarle por qué lo está haciendo así. Luego hay que usar ese SWOT para verificar la comprensión de los procedimientos y entrenamiento a través de preguntas a los trabajadores. Muchas veces en ciertas empresas, especialmente cuando somos contratados para hacer ciertos trabajos en empresas, en industrias, quiero decir, que tienen unos procedimientos, exigen ellos ciertas capacitaciones previas, sea en la misma empresa o sea en una empresa tercerizada, pero exigen que el trabajador haya tenido una capacitación previa. Por ejemplo, si va a realizar un trabajo en un espacio confinado, si va a realizar un trabajo en altura, si va a relacionar un trabajo de algún equipo eléctrico que necesita ese equipo ser aislado y bloqueado. Entonces, lo primero es saber que esas personas han comprendido y han aprendido todo lo que se les ha dado en esas capacitaciones. Así lo que buscamos es demostrarles a estas personas lo importante que es la seguridad de ellos para nosotros. Uno de los puntos, y que mencionaba uno de ustedes en uno de los WhatsApps que han enviado estos días, era que cuando hablábamos del éxito de una obra, hablábamos inicialmente de una tríada que era costo, tiempo y alcance. Sin embargo, uno de los ejes más importantes es el tema de seguridad. Ninguna obra puede considerarse exitosa si al final de la obra decimos que hemos cumplido efectivamente en esos tres ejes, pero hemos tenido algún tipo de accidente grave o peor aún la pérdida de alguna persona. En ese punto entonces esa obra ya no fue exitosa porque perdió una vida o porque ocasionó un accidente con una lesión permanente en alguna persona. Ahora veamos un poquito el tema de los accidentes. La mayoría de los accidentes en el trabajo suceden porque las personas desconocen la forma correcta de operar, en cuyo caso también nos atañe a nosotros, porque como decíamos, esas personas para poder operar algo tiene que haber recibido una capacitación previa, o yo tengo que haber recibido algún informe o alguna recomendación de que esa persona ya ha realizado un trabajo o tiene un entrenamiento para ejecutar ese trabajo en forma progresiva, para que esa persona demuestre verdaderamente las competencias para hacer eso, especialmente cuando hablamos del manejo de equipos, retroexcavadoras, grúas, es decir, elementos mecánicos que pueden ocasionar una catástrofe dentro de una obra. Luego, continuar haciendo el trabajo cuando se sabe que es en una forma incorrecta. Eso ya entra dentro del campo de la conducta insegura y hablamos de una negligencia de parte del trabajador. Si una vez que ustedes han hecho la observación de campo y le han comentado al trabajador que está haciendo el trabajo en una forma peligrosa, en una forma en la cual puede ocasionar un accidente, y esa persona aún con esa alimentación en cuanto a seguridad que ustedes le han dado, vuelve a hacer el mismo trabajo en forma incorrecta, ahí no cabe otra que es sacar a esa persona de la obra, porque es un peligro, es una bomba de tiempo que ustedes tienen ahí y que puede ocasionar un accidente con consecuencias o con lesiones para él o para un tercero. Luego, y por último, no detenerse a analizar el trabajo para evaluar si es correcto o incorrecto. Es decir, no ser indiferente ante lo que podemos estar observando
sea en forma correcta o en forma incorrecta. Si es en forma incorrecta, decíamos que hay que detener el trabajo. Pero también, si un trabajador está haciendo algo en forma correcta, hay que saber reconocerlo, hay que saber recomendarlo a otras personas para que vean qué cosa está haciendo bien él en cuanto a temas de seguridad. Muchas veces, y no es común en las obras, pero es un incentivo interesante reconocer con algún tipo de recompensa al trabajador que ha hecho bien su trabajo. Yo tengo una experiencia interesante en cuanto a ese tipo de recompensas. Yo trabajé en una obra en la cual el contratista principal era chino. Obviamente había una gran dificultad en temas de comunicación. Estos trabajadores chinos, muy similar al trabajador ecuatoriano, para ellos el tema de seguridad era un tema no principal, era secundario. A ellos lo que les interesaba era terminar rápido la obra y por ende cobrar rápido y regresarse a su casa. El tema es que en esa vorágine de querer hacer las cosas rápidamente, ellos se saltaban muchas reglas de seguridad. Y era un tema de que hubo que comenzar a multiplicar la cantidad de gente de seguridad en campo, más o menos jugando al gato y al ratón. Es decir, que si estaban siendo observados, hacían el trabajo bien, pero una vez que se volteaba o se iba la persona de seguridad a otro frente, esa persona volvía a hacer las cosas en la forma insegura, en la forma incorrecta. Entonces, una de las formas que vimos es recompensar a estas personas con semanalmente con un tipo de recompensa. En este caso era una tarjeta de supermercado de $5, de $10, para aquella persona que hiciera bien el trabajo y que sea reconocido por sus compañeros como una persona que era líder en cuanto a la seguridad. Es decir, era una manera de multiplicar los inspectores o los supervisores de seguridad en campo con los mismos trabajadores. Esa persona obviamente ya no lo hacía únicamente por su seguridad, pero ese era el efecto que se buscaba, sino que lo hacía además por una recompensa, en este caso en forma monetaria, pero funciona y funcionaba bastante bien. Luego, pasando ya a la siguiente lámina, vemos que el cambio prioritario debe operar sobre las personas en temas de conducta. Fíjense ustedes la estadística que tenemos en el lado izquierdo del slide, ¿verdad? Las causas de los accidentes, y este es una estadística del modelo de culturalidad de seguridad de la empresa DuPont, en la cual indica que los accidentes básicamente, si ustedes ven casi en su totalidad, están ocasionados por actos inseguros, es decir, que corresponden a la persona como tal más que por condiciones inseguras en el trabajo. Es decir, yo puedo darles a los trabajadores el EPP necesario, poner barreras, poner barandales, poner andamios seguros, darles arnés de seguridad para que hagan sus trabajos. Eso implica dentro del campo de darles una condición segura para que ellos realicen su trabajo, para que realicen su jornada laboral de una forma segura. Es decir, lo que dice a la derecha, las condiciones inseguras corresponden a aquellas condiciones laborales que por falta de gestión ponen en riesgo a los trabajadores. Eso está de parte del empleador, de parte del responsable de la obra. Sin embargo, vemos ahí que la estadística dice que más bien es la conducta o los actos inseguros los que ocasionan la mayor cantidad de accidentes en las obras. No tan solo en las obras de construcción, sino también en la parte industrial. Entonces es ahí donde nosotros debemos de enfocarnos para fortalecer la cultura de riesgo que deben estas personas tener para evitar o para disminuir al mínimo esos accidentes que puedan presentarse. Ahora veamos esto de aquí, ¿verdad? ¿En qué se diferencia una inspección de seguridad y un SOT como tal? Cuando hablamos de SOT, y lo hemos venido diciendo a lo largo de los slides previos, nos enfocamos en las conductas de las personas. Y por ende eso decíamos que debería de tener una aproximación bastante inteligente para que la persona no tenga rechazo. Es decir, debe ser una interacción entre el trabajador y la persona que está haciendo la observación de seguridad.
No necesariamente tiene que hacerlo una persona de seguridad, muchas veces puede hacerlo también una persona, inclusive hasta personas del área administrativa, si están por ahí y desean hacer muchas veces una visión diferente a la que estamos siendo siempre haciendo nosotros, que es de obra, puede añadir algo adicional, algo interesante, trayendo una persona de otro campo dentro de la misma empresa. Y luego lo que les decía, que esos hallazgos no tan solo sean negativos, sino que puede haber también hallazgos positivos que puedan ser replicados. Una práctica que yo he visto en ciertas obras que es positiva, por ejemplo, fue poner a la entrada de la obra un rollo de soga o de cabo, con el objeto de que las personas cuando van a trabajar a cierto nivel, amarren las herramientas que usan, por ejemplo, el carpintero usa el martillo, usa el serrucho, etc. Y muchas veces esa herramienta cuando están trabajando al filo de una losa puede caer. Entonces, una manera de prevenir esa caída de objetos era que ese martillo o ese elemento que vaya a utilizar esté amarrado y esté sujeto a la cintura de la persona. Es decir, que en el caso de que se ocasione un accidente, ese objeto no caiga porque va a estar amarrado a alguna parte fija en la cual va a evitar que se mueva de su sitio de trabajo. Eso en cuanto al Safety Operation Tool. Ahora, del otro lado, una inspección de seguridad, esa sí tiene que ser realizada por expertos o personas con competencias en temas de seguridad y va a ir más allá de esa simple observación conductual. En este caso se va a enfocar más en las condiciones físicas o en lo que hablábamos hace un momento de las condiciones seguras de trabajo. Aquí no hay interacción, es más bien el obrero va a estar en forma pasiva, va a estar siendo observado y lo que se va a ver es la forma de darle el mejor ambiente de trabajo, el ambiente más seguro de trabajo. Y lo que va a haber aquí obviamente van a ser hallazgos negativos, es decir, cosas que deban de mejorarse con relación a todo el equipo o todas las condiciones que las personas deban de tener en su ambiente de trabajo para hacer su labor en forma segura. Ahora vamos a hacer una recomendación con respecto a cómo hacer el abordaje al trabajador como tal para que sea de una forma amistosa, para que no se vea como una forma agresiva de querer enseñarle a alguien a hacer su trabajo. El punto 1 dice pare y observe. Luego, cuando es seguro hacerlo, haga contacto con la persona. Es decir, si esa persona está realizando un trabajo, yo no puedo venir de improviso y querer interrumpirlo porque puedo, asimismo, yo ocasionarle un accidente por interrumpirlo. Espero que esa persona se detenga y ahí procedo a abordarlo. Luego hay que presentarse, si es que ella no la conoce, obviamente, presentarle y explicarle qué es lo que usted está haciendo. Normalmente los trabajadores ejecutan su trabajo, pero es interesante que ellos les expliquen cómo lo hace para poder entender qué es lo que él hace y cómo quiere hacerlo. Una vez que yo lo he entendido, puedo hacer algún tipo de recomendación de acuerdo a mi observación. Luego comentarles sobre los comportamientos seguros y por qué son estos importantes. Como les decía hace un momento, el tema de la cultura a nivel de trabajadores y a nivel de la población en general no es el promedio no es muy alto, es decir, las personas tienden a cometer actos inseguros a diario. Entonces hay que resaltarles la importancia de este tipo de comportamientos seguros. Luego discutir con él o más bien informarle las consecuencias de un acto inseguro y las mejores maneras de hacer el trabajo. Obviamente previo información y con cierto conocimiento de la tarea que él va a realizar. Luego llegar a un acuerdo para que esta persona haga su trabajo de forma segura en el futuro. Muchas veces aquí es importante recurrir a ciertos elementos emocionales. Yo creo que lo que más uno atesora en el mundo es su familia. Entonces, todos queremos llegar una vez que hemos hecho nuestro trabajo sanos y salvos a la casa y abrazar a nuestra esposa, a nuestros hijos. Entonces, ese elemento emocional es importante utilizarlo para que las personas hagan conciencia de por qué deben hacer en forma segura su trabajo. Podemos hablar sobre otros temas de seguridad, asimismo dejarlo que él se exprese y recomiende otras cosas que puedan ser de utilidad. Y finalmente,
no menos importante, conversarle al trabajador y agradecerle a él por todo lo que nos ha aportado con su tiempo. Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio virtual. Yo voy a hacer junto con ustedes un ejercicio que es el que está ahí. Hay ciertas numeraciones con las cuales vamos a ir identificando ciertos actos o conductas inseguras ahí en la gráfica que está ahí. Veamos el ítem número 1 que está ahí. Esa persona está cometiendo un acto inseguro porque está parado debajo de una carga. Es obvio el riesgo que está corriendo. Luego vemos el número 2. Hay una persona que está al parecer moviendo algún tipo de caja y hay una serie de elementos o sacos ahí apilados que podrían asimismo caerle encima de él. El número 3, vemos una persona que está parada en una escalera a una altura inadecuada, sin ningún tipo de arnés de seguridad, que está tratando de alcanzar algo ahí arriba. Luego el número 4, vemos una persona, vemos la escalera, está apoyada sobre unas tablas. Es decir, es un elemento desestabilizador ahí que puede ocasionar a sí mismo que la persona que está ahí subida caiga nuevamente. El punto 5, vemos una persona que está aparentemente como una sierra. Esa persona no está tomando la distancia necesaria. La sierra no tiene una guarda, una protección que evite que esa persona tenga contacto directo con la hoja de sierra. Y además vemos que también el señor no tiene unos lentes de seguridad que para esa actividad deben ser necesarios. El punto 6 que está ahí, vemos un señor que aparentemente tiene un taladro, va a taladrar algo, pero él está viendo para otro lado, es decir, no tiene los ojos puestos en la actividad que va a hacer, y además vemos que el cable también está enredado con la escalera, otro peligro más. El punto 7, vemos que hay unas gotas que están cayendo ahí sobre algo, podría ocasionar también que eso que está trepado ahí en esa repisa se caiga. Vemos, en fin, una serie de actividades. El punto 8 también vemos ahí un cable que está conectado, pero está en el piso. El punto 9 vemos un señor que está bajando unas escaleras sin aferrarse del pasamanos y además parece que va leyendo algo y puede caerse. Y el punto 10 también vemos una serie de botellas y basura, desorden en la obra. Es decir, dicho sea de paso, en esta obra o en esta gráfica hay un montón de cosas que puedan darse. Hay otras más que ustedes pueden descubrir, por ejemplo, ese montacargas que está ahí. Vemos que ese señor en el montacargas lleva a otra persona trepada en el motor, que el montacargas está tubo bajo y que a su vez el señor va derecho a atropellar al señor que está con el número 1 que estaba debajo de la carga. Es decir, esa obra es un desastre. Pero de todas las cosas que están ahí, todas obedecen a condiciones inseguras propias de la persona que está ejecutando la tarea. Entonces, este es un ejemplo. Ustedes van a hacer en su casa o en su trabajo los correspondientes a las siguientes 3 slides, ¿verdad? Eso yo se los envié también en la plataforma. Vemos en el slide que está ahorita proyectándose una obra en la cual están haciendo unos trabajos de movimiento de tierras y ustedes también podrán listar, identificar cuántas conductas inseguras ven en ese slide. Primeramente, en el de movimiento de tierras. Luego vamos a ver algo similar. Esta es una actividad ya más bien industrial. Lo he puesto porque muchas veces nos toca también hacer trabajos, no tan solo edificaciones que abarcan desde cero, sino también trabajos en los cuales se los hacen industrias que están en funcionamiento. Y en ese caso hay gente trabajando mientras nosotros también estamos haciendo nuestra labor de remodelación o de reconstrucción. Pero hay gente también en la cual está exponiéndose o podemos nosotros exponerlos a ellos a algún acto inseguro por parte nuestra. En este caso vemos hay montacargas, hay cargas, hay zonas de seguridad, probablemente caminerías delimitadas que no están siendo respetadas, hay gente corriendo riesgos ergonómicos, cargando más peso del que podría ser
recomendable. Hay gente sin EPP, hay gente sin protección, en fin, hay una serie de cosas, la verdad, que ustedes pueden identificar en cada una de estas gráficas. Y finalmente, hay una última gráfica, esto más bien parece una foto y es algo aparentemente mucho más común en las obras. Esa es una obra muy sencilla, aparentemente es una vivienda con una losa encima, en la cual también podemos ver varias cosas que son muy comunes en nuestro día a día, ¿verdad? Una de ellas, solamente para añadir, vemos ahí que nadie usa EPP. ¿Ok? Ustedes pueden poner todas las demás condiciones que encuentren ahí e inclusive también sugerir qué cosas se deberían de cambiar o qué cosas se deberían hacer para proteger a los trabajadores en cada una de estas tres condiciones o en cada una de estas tres gráficas que hemos puesto anteriormente. Bien, volviendo al tema de los odds, hay ciertas recomendaciones en cuanto a cómo enfocar nuestra observación en sitio, ¿verdad? Si hemos dicho ya que estadísticamente la mayor parte de los accidentes están ligados a comportamientos, es decir, a la parte conductual en el sitio de trabajo, sería de gran ayuda si nosotros podemos ofrecer ciertas recomendaciones muy simples y muy puntuales a nivel de trabajadores para que eviten esa conducta insegura. Eso nos va a ayudar a la disminución de los accidentes en los sitios de trabajo. Esos 5 comportamientos seguros los vamos a numerar y vamos a ir pasando cada uno de ellos. El primero es evaluar el área, el segundo, ojos en nuestras manos, el tercero, límites corporales, no somos supermanes para poder hacer cualquier cosa, ojos en el camino sería el punto número 4 y finalmente lo que tiene que ver con la línea de fuego, que ya la vamos a explicar más adelante. Lo primero, evaluar el área. Lo primero es observar cuál es el área de trabajo y los alrededores en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver y ver cuáles son los posibles peligros y cómo es la mejor manera de controlarlos. Para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, pararnos, observar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba puede haber descargas que no hemos previsto, que puedan desprenderse y golpearnos, y hacia abajo puede haber asimismo huecos o desniveles en el terreno que puedan ocasionarnos desde una caída a desnivel o inclusive una torcedura de tobillo, que también implica una paralización de actividades, inclusive un descanso, y cataloga como un accidente laboral. Luego, ojos en las manos. Yo creo que más de uno de ustedes habrá visto algún trabajador que ha sufrido alguna lesión en mano. Básicamente implica muchas veces cuando trabajan con sierras, pérdidas de falanges, pérdidas de sus dedos, o muchas veces también por electrocución, por no usar los sistemas de aislamiento o guantes apropiados, también sufren daños en sus extremidades. Entonces, en este segundo punto, que se llama ojos en las manos, es básicamente mantener la mirada en las manos. Ustedes vieron en los gráficos anteriores que había en esos dibujos unas personas que estaban con herramientas en sus manos, pero viendo para otros lados. Entonces, mantener la mirada en sus manos evita pinchar, cortar o lastimar los dedos de ustedes o de un tercero. Luego, alejar las manos de superficies calientes, partes móviles y puntos de tratamiento. Muchas veces tenemos que hacer trabajos o vemos que hay que hacer trabajos de albañilería o de soldadura con equipos en los cuales, o en obras o en industrias en los cuales trabajan con equipos calientes o equipos en movimiento. En esos casos, lo primero es detener el equipo, aislarlo, bloquearlo, ponerle un candado y esperar que si existe algún tipo de energía remanente, esta se disipe para poder recién ahí el trabajador entrar y realizar su labor. Y por último, nunca colocar las manos en un lugar que no hayas revisado o el que no tengas visibilidad. Es decir, no puede meter la mano en un sitio que no tiene contacto visual esa persona porque no sabe lo que se puede encontrar ahí. El punto 3 se llama límites corporales y habla de no exponer el cuerpo levantando pesos más allá de la capacidad permitida. Uno de esos ejemplos veíamos en una de las clases anteriores, de esas personas que cargan sacos de cemento
¿verdad? En mayor cantidad de lo que se debe de hacer. Yo les decía que la norma internacional es de 25 kilogramos, sin embargo aquí está estipulado no cargar más allá de un saco al menos por persona, que no está bien tampoco, pero es lo que comúnmente se hace. Ideal sería tener otro tipo de equipos para mover ese tipo de cargas, o reducirlos a capacidades que pueda una persona llevar en forma segura. Luego también, como ustedes ven en el dibujo, una persona no puede cargar un elemento que le tape la visibilidad, especialmente si va a bajar escaleras, como se ven en la foto. Debe utilizar equipos, sea un lifter como el que está ahí manual, o un dolly para llevar alguna otra cosa, pero de una forma que sea segura completamente. Y luego no tratar de utilizar la fuerza en lugar de una máquina o un equipo mecánico, porque como les decía, eso va a ocasionar, quizás no en ese momento, pero sí lumbalgias o problemas a nivel de columna, que pueden también ocasionar lesiones permanentes en los trabajadores. Un cuarto punto es ojos en el camino. La persona, cuando va haciendo su trabajo, debe estar concentrada en lo que está haciendo, y eso implica también cuando camina. Cuando camina hay superficies irregulares, hay superficies resbalosas, especialmente en épocas de invierno, y objetos que pudieran originar riesgos de tropiezo, que pueden ser evitados simplemente si usted va viendo el lugar por donde va caminando. Entonces, mantener la mirada en la dirección del recorrido es algo mandatorio. Por ejemplo, si usted recibe una llamada cuando va caminando por una obra, lo ideal sería que se detenga, atienda la llamada en un sitio seguro, observando primero hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, que no hay un equipo en movimiento, que no hay un vehículo que lo pueda arrollar, que esté en una zona segura. Ahí en ese momento puede atender la llamada en forma segura. Y lo ideal sería que cuando esté en obra, ponga el teléfono quizás en una modalidad, si está en una obra en la cual está trabajando en una zona de mucho riesgo, inclusive tener el teléfono en silencio para no ser distraído. Es algo complicado hacerlo así, porque muchas veces nos puede llamar el jefe de la obra, el gerente de la obra, y nos va a reclamar: oye, ¿y por qué no contestas el teléfono cuando yo te llamo? Sí, señor, pero primero es la seguridad. Entonces, una vez que ustedes ya se han desocupado, ven el teléfono y devuelven la llamada. Eso sería lo ideal. Lo otro, les decía, es detenerse, parquearse o pararse en un lugar seguro y atender la llamada. Y por último, el quinto de esos comportamientos seguros va a ser el que se conoce como línea de fuego. Antes de entrar a hablar de la línea de fuego, tenemos un poco que definir qué es eso, línea de fuego, ¿no es verdad? Porque el tema de línea de fuego lo hemos escuchado en las películas de cine, en las películas de guerra, y efectivamente en términos militares, la definición de línea de fuego proviene o indica que es el lugar de altísimo riesgo de sufrir el impacto de algún proyectil o ubicarse en la trayectoria de estos. Eso es en términos militares. Y por ende es la similitud en términos industriales o en términos laborales, en los cuales, en términos de seguridad industrial quiero decir, significa para nosotros el lugar donde una persona o parte de su cuerpo puede ser impactado, puede ser golpeado o atrapado por objetos, materiales o cualquier otro tipo de energía que se libere repentinamente. También podríamos decir, o podríamos definirlo como el lugar que coincide con la trayectoria de estos elementos que podrían ocasionarnos lesiones de diversa magnitud, sea nosotros o sea el trabajador. Ejemplos de estos se los dejo para que ustedes lo piensen. Hay algunos ahí expuestos en el slide. Por ejemplo, ese señor que está parado ahí debajo de esa carga está en la línea de fuego. Obviamente el peligro es que ese objeto les caiga encima. Otro puede ser el comportamiento en temas de almacenamiento, ¿no es verdad? De estibaje de ciertos productos. Hay ciertas recomendaciones cuando uno estiva ciertas cargas que no sobrepasen algún tipo de altura, porque pueden ocasionar caídas de objetos. En el caso que está ahí estamos viendo que hay una serie de tubos, pueden ser de PVC o metálicos. Esos tubos pueden caerse, pueden rodar y pueden causar el atrapamiento de alguna extremidad.
Y lo otro, por ejemplo, no perder contacto visual, especialmente cuando hay equipo trabajando en obra, ¿verdad? En este caso es un elevador, puede ser también el tema de una volqueta metiendo retro. Se recomienda en esos casos que las volquetas y todos los equipos cuando usan retro tengan un pito que advierta que ese equipo está en reversa, y obviamente la persona debe estar atento también a eso, ¿no? Casos de accidentes con muertes por equipos metiendo retro y atropellando personas hay montones. Ustedes pueden ver en YouTube una serie de accidentes. Para los que tienen las agallas y verlos, pueden hacerlo, pueden buscar y ver accidentes de temas de seguridad por atropellamiento. Hay montones. No son agradables de verlos, pero sin embargo ayudan para concientizar un poco de todos los eventos que puedan presentarse. A continuación, les recomiendo, como les decía, ver 3 videos que he cargado ahí. 2 de ellos son de la OSA en cuanto a caída de objetos, el uno. El otro tiene que ver con temas de izaje, con temas de caída de objetos y golpes causados por accidentes. Y finalmente hay un tercer video que es una recopilación de una serie de comportamientos, como ustedes ven ahí, seguros en obra. Con eso que está ahí, básicamente vamos a tener una visión bastante amplia de los comportamientos seguros en las obras, en las diferentes obras, pero además también crear un poco de conciencia en nuestra gente de la importancia que debe tener esto en el momento de la ejecución de una obra como un punto primordial para que la obra pueda considerarse como exitosa.